presentamos a la licenciada nuevamente por pedido del público, licenciada. Bien, bien. Un gusto que esté nuevamente con nosotros. Sí, la Bueno, presentamos a la igualmente licenciada para mí. Hola Jesús, que es compañera del Polo de la Mujer. Forma parte del equipo técnico de profesionales de la Subsecretaría de Formación, Promoción y Protección de los Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿sí? Bueno, también, se integró la licenciada en Comunicación, Verónica Roldán, que es de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos, que ya se está sumando. Y a todos los presentes, a todos les agradezco tanto en este momento tan difícil que estamos pasando, y que estemos presentes y con ganas de ayudar y de aprender, y cada día digamos, el cotidiano de aprender cosas y querer ayudar a los demás, incluso en este momento que todo el mundo nos necesita, y necesitamos de los demás también nosotros, ¿sí? Y dar un poco de aliento a la persona que está pasando muy mal en este momento. Creo que tenemos que seguir reuniéndonos a través de esta pantalla, ¿sí? Y darnos aliento a todos, ¿sí? Bueno, licenciada, empezamos. Bueno, bueno, muchas gracias María, buen día para todos. Un gusto poder estar de nuevo acá con ustedes. Vamos a retomar un poco lo que hemos conversado en la charla anterior, en el taller anterior, en el taller de emociones. No sé si recuerdan un poco lo que es la definición de emociones, ¿no? Lo que es una emoción y cómo puede llegar a afectarnos a nivel fisiológico y psicológico también. No sé, María, si podés poner la primera diapositiva. Ahí le estoy pidiendo a Sol que me ponga como coanfitrión para que yo pueda pasar la filmina. Bien, A bueno. ver, Sol, si me escuchás. Chicos, ya vamos a empezar. Todos Yo te pongo. silenciemos nuestros micrófonos, por favor, ¿sí? Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? El tema de las emociones. Las emociones comienzan en nuestros sentidos, comienzan con la información que captamos del entorno a través de nuestros sentidos. Esta información pasa directamente por todos nuestros nervios y llega hasta el sistema nervioso central, hasta nuestro cerebro, donde ahí tiene un registro. Esto nos avisa si el entorno es peligroso, es amenazante para prepararnos, o bien es una situación placentera que nos permite relajarnos. Las emociones básicamente nos brindan esa información para acercarnos o para alejarnos de algo si se trata de un peligro. Tenemos emociones que son básicas y otras que son secundarias. Las básicas las tenemos todos. Son emociones que, de acuerdo a los autores o a la persona que las clasifica, pueden ser variadas estas clasificaciones, ¿no? Yo voy a trabajar desde un autor que se llama Goleman, es un psicólogo y periodista que ha popularizado el concepto de emociones y de inteligencia emocional. El doctor Goleman nos informa, nos comunica sobre 6 emociones básicas. Tenemos el miedo, la tristeza, la ira, la felicidad, sorpresa y aversión. Estas serían las 6 emociones que en la reunión anterior ya habíamos comunicado. La ansiedad y la angustia vendrían a ser como emociones secundarias
emociones que aparecen como en la punta de un iceberg, pero que por debajo hay muchas otras emociones que sustentan esta angustia o esta ansiedad. Emociones que generalmente tienen que ver con lo negativo, con el miedo, con la aversión, con la tristeza. Entonces, siempre es importante poder detectar qué es lo que hay por debajo de esta emoción, que sería la ansiedad o la angustia. Esto habíamos trabajado en la charla anterior. Ahora, no sé, María, si ya están las diapositivas, si ya podemos empezar con eso. A ver, ahí estoy cargando. ¿Se Bien, ven, chicos? esto es lo que acabo yo de decir, que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación al ambiente. ¿Cómo es esto de adaptación al ambiente? O sea, en función de que yo me sienta con miedo o me sienta relajada, feliz, yo me voy a adaptar a ese ambiente. O voy a tener que alejarme porque es peligroso, o me voy a poder relajar. Es esto lo que dice acá: las emociones nos sirven para alejarnos o defendernos de estímulos peligrosos, o para acercarnos a los placenteros. Tienen una base biológica muy fuerte las emociones. Y estas son las emociones básicas: el miedo, la tristeza, la ira, la felicidad, la sorpresa, la aversión o el desagrado. Estas son las 6 emociones básicas. La próxima, María, por favor. Ahora vamos a empezar a hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que esto significa? Y cómo nos puede ayudar a manejarnos en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro proceder diario, en nuestras relaciones personales, laborales. El control emocional se ha tornado como un tema de muchísima vigencia. Anteriormente se consideraba que el coeficiente intelectual era como lo más acertado a la hora de buscar entre postulantes a nivel laboral, y en base a muchas investigaciones y a lo que Goleman nos ha venido informando, y a través de lo que ha ido investigando, se llega a la conclusión que la inteligencia emocional es mucho más importante y mucho más necesaria que el coeficiente intelectual que estuvo en auge por tantos años. La inteligencia emocional tiene que ver con 5 capacidades, principios o elementos, como le denomina Goleman. Pasamos la filmina, María, por favor. ¿Qué sería la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de entender las emociones ajenas, comprender las nuestras y gestionar nuestros estados sentimentales. ¿Esto qué significa con la capacidad de entender las emociones ajenas? La capacidad de darte cuenta en el rostro de esta persona que tenés al frente, que tenés al costado, cuál es la situación que esta persona está atravesando, mínimamente qué emoción está percibiendo en esos momentos, ¿no? A veces nos encontramos con una compañera de trabajo, con una vecina, con una amiga que
está preocupada y no podemos darnos cuenta. Nos ponemos a contar nuestros propios problemas y no hemos detectado que esta otra persona también está pasando por una situación difícil. Esta capacidad de darte cuenta de qué es lo que le está pasando al otro. Y también de comprender nuestras propias emociones, ¿no? La manera en que uno puede llegar a entender al otro, básicamente es primero entendiéndome a mí mismo. Este autoconocimiento que hemos hablado en el taller anterior, esto que tiene que ver con qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, qué es lo que pienso en determinados momentos. Entonces, poder darte cuenta de qué es lo que te pasa a vos para poder entender también al otro. O sea, básico y primario es entenderme a mí mismo y recién poder entender las emociones ajenas y gestionar también nuestros estados sentimentales. ¿Cómo es esto de gestionar nuestros estados? Al poder entender cuál es la raíz, por ejemplo, de mi ansiedad o de mi miedo, yo puedo controlarlo, manejarlo, orientarlo, para evitar auto boicotearme en diferentes situaciones y para lograr alcanzar resultados positivos. Si yo me dejo dominar y controlar por el miedo, la angustia, la ansiedad, me puedo bloquear, me puedo paralizar, puedo estancarme. Son todas maneras de auto boicotear tu manera de responder a este ambiente. La próxima filmina, por favor, María. Bien, estos 5 elementos que les comentaba, que componen la inteligencia emocional, la primera de ellas es la autoconciencia emocional, capacidad de comprender nuestros propios estados de ánimo. Muchas veces decimos, ay, estoy ansioso, estoy ansiosa, tengo ganas de comer, voy de un lado para el otro en la casa, sobre todo ahora en estos momentos de cuarentena, estamos cada vez más ansiosos, más preocupados, angustiados, no sabemos bien, no podemos detectar qué es lo que más nos angustia o más ansioso nos pone, ¿no? Entonces, poderte sentar a recapacitar y entender qué es lo que me está pasando. Estoy preocupada porque hoy tengo varios amigos con COVID, tengo compañeros de trabajo, estoy preocupada porque a raíz de esto no puedo trabajar y mis ingresos han disminuido, por lo tanto no puedo pagar todas las cuentas que me esperan. Estoy preocupada porque mis familiares que están en otras provincias o en otras localidades no la están pasando bien. Estoy preocupada porque mis hijos adolescentes no obedecen esta reglamentación y quieren salir y quieren juntarse y no están entendiendo qué es lo que pasa. Entonces, podernos entendernos, qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, qué es lo que pienso, y orientarlo hacia donde corresponda, tratando de solucionar este problema. Esto sería la autoconciencia emocional. Bueno, pasamos a la próxima, María. Ahora está la autorregulación, la motivación. Autorregulación emocional, María. Bien. Es la habilidad para controlar las conductas basadas en impulsos emocionales y de este modo adaptarnos mejor a las dinámicas sociales.
¿Qué significa con esto de habilidad para controlar las conductas basadas en impulsos emocionales? Cuando yo estoy preocupado, enojado, molesto, sobre todo con estas actitudes que tienen que ver con lo negativo, ¿no? Ante el mínimo estímulo uno puede desbordarse, puede explotar, puede provocar un daño en la persona que tenemos al frente solamente porque no hemos podido controlar nuestras emociones. No hemos podido discernir y determinar de dónde viene y terminamos descargando nuestra molestia, nuestra preocupación, nuestro enojo en las personas que tenemos al costado nuestro, ¿no? Con las que convivimos generalmente son las personas con las que más nos descargamos en relación a todas estas cuestiones que nos pasan y no entendemos y no sabemos, ¿no?, qué es lo que nos pasa. Entonces, el otro, el que convive conmigo, termina padeciendo y padeciéndome porque realmente mi conducta tiende a descargar. En vez de pensarme, entenderme y orientar mi accionar para lograr cosas positivas en el entorno, para mí misma y para el entorno. Y de esta manera poder adaptarnos mejor a las dinámicas sociales. Si yo concurro a mi trabajo y un rato antes me peleé con mi hijo, me peleé con mi marido, me peleé con mi mamá, y mi jefe me pide algo que no corresponde, en vez de utilizando un lenguaje adecuado, una manera de dirigirme adecuada, elijo gritar, responder de malas maneras. Esto me deja mal posicionada frente a mi jefe, y de esta manera empiezo a complicar mi situación laboral, ¿no? Entonces, la importancia de adaptarnos siempre mejor a todas las dinámicas sociales. La próxima, María, tiene que ver con la motivación, ¿no? Nuevamente, esta capacidad de orientar nuestras energías hacia una meta o un objetivo. ¿Cuándo yo puedo orientar mis energías hacia una meta? Cuando yo puedo entender qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando. Si yo estoy todo el tiempo ansiosa, angustiada, preocupada, ni me voy a acordar de mi meta, ni me voy a acordar de un objetivo que yo tenga. Directamente va a ser un sentimiento generalizado, una angustia generalizada, una ansiedad generalizada. Entonces no hay para orientar nada, no hay objetivos posibles. En la medida en que yo detecte de dónde vienen estos sentimientos negativos, yo voy a poder saber hacia dónde tengo que orientar mis energías. Si estoy preocupada por lo económico, orientar mis energías a pensar maneras para reinventarme, para conseguir esos ingresos que yo necesito. Pero si no hago este trabajo mental, si no trabajo en este proceso, no voy a saber qué me pasa y me voy a quedar inundada en este miedo, en esta angustia, en esta ansiedad, ¿no? Entonces, el poder entendernos y discriminar esto nos ayuda a mantener activa esta motivación que es fundamental en el día a día, ¿no? Y esta motivación sale de uno mismo. No me la da mi esposo, no me la da mi hija, no me la da mi jefe, no me la da mi amiga, surge de uno mismo. Eso.
qué es lo que yo tengo que solucionar en mi vida y dónde voy a apuntar mis energías. Esa es la motivación. La próxima, María, por favor. La empatía. La empatía es la cualidad de entender y vivir como propios los estados emocionales de otras personas. ¿Cuándo yo puedo vivir como propios o entender a la persona que tengo al frente? Cuando yo los viví, cuando yo los pasé, cuando yo me pensé y me di cuenta de qué es lo que me estaba sucediendo. En estos momentos de pandemia, de cuarentena, de familiares, amigos, vecinos, compañeros, están siendo afectados por el COVID. La empatía está a flor de piel, ¿no? Porque todos a esta altura tenemos un conocido, un familiar, un compañero, un amigo que está siendo afectado por este virus. Entonces, la empatía hoy está a flor de piel, pero esto normalmente no sucede. Normalmente el que tiene mira por arriba y el que no tiene se queda abajo, ¿no? Porque el que tiene o se olvida de los momentos en los que no tuvo o elige no mirar, ¿no? Entonces, la empatía es esto, poder darte cuenta de lo que le pasa al otro, básicamente por el simple hecho de que ya lo viviste, de que ya lo viviste, de que ya te pasó. Entonces, desde ese lugar uno sí puede ponerse en el lugar de los otros. Esta cualidad la podemos ir desarrollando en los niños. Y esta cualidad notablemente se ha ido como dispersando o desapareciendo a lo largo de los años, ¿no? Yo noto en mis pacientes, en el consultorio, que hay una falta de empatía increíble, ¿no? Pero los adolescentes están siendo afectados no solo de esta falta de empatía que no hemos sabido desarrollar en ellos como padres y como educadores, sino que también esta falta de capacidad para socializar, ¿no? Porque hoy todas las relaciones sociales de los adolescentes, la mayoría está mediatizada por las redes, el tema del contacto personal, el poder hablar, el podernos decir algo cara a cara, es una tarea imposible. Estando en una misma reunión, los jóvenes optan por mandarse mensajes, un WhatsApp, un intercambio de fotos. Entonces, esto de la empatía es como que va desapareciendo, ¿no? En este ámbito adolescente y juvenil. Pero este momento en el que estamos viviendo, este momento que nos sacude a todos, nos llama nuevamente a ser empáticos, a apoyar al otro, a acompañarlo, y como decía María al principio, ¿no? Esto de seguir conectándonos, de seguir apoyándonos y seguir dándonos fuerzas unos a otros para poder continuar, porque no es fácil, no es fácil. Para algunos es más difícil que para otros, para ninguno es fácil. Para nadie es fácil perder un amigo, un familiar, un compañero, un vecino, y el miedo y la angustia están a flor de piel, ¿no? Entonces la empatía en estos momentos es lo que más necesitamos para poder apoyarnos. Bueno, y seguimos con la próxima, María. Y las habilidades sociales. Esto
esto de las habilidades sociales es tendencia a dar siempre la respuesta más adecuada a las demandas sociales del entorno. ¿Cuándo yo puedo dar una respuesta adecuada? Puedo darla cuando yo me doy cuenta de qué es lo que le está pasando al otro. Si yo vivo en una burbuja y solo tengo registro de lo que me pasa a mí, no voy a poder ser asertiva en mi conducta con los otros. No voy a poder responder a esto que está pidiendo y necesitando el otro. ¿Cómo lo logro yo? ¿Cómo lo logro yo? Con un poco de empatía. Esto de poderme poner en el zapato de la otra persona y darme cuenta. Si yo noto que esta persona está preocupada, si noto que está angustiada, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, vení, sentate, te sirvo un vaso con agua. En otros momentos hubiésemos ofrecido un mate, hoy no lo podemos hacer. Te ofrezco un vaso con agua, mantengamos distancias, contame, te escucho, o simplemente acompañarlos mientras lloran y pueden descargar, porque muchas personas en su ámbito familiar o laboral no pueden descargar, no pueden llorar, ¿no? Es tan necesario poder llorar y liberar todas estas tensiones cuando uno las sienta y poder encontrar a alguien que pueda acompañarte. ¿Qué le pasa al otro? Para eso yo antes tuve que decodificarme a mí mismo, ¿no? Entenderme a mí mismo. Porque yo no estoy angustiada por todo lo que me pasa en la vida, no, yo estoy angustiada por una o dos cosas. Entonces, decodificándome a mí misma, puedo entender a la otra persona. No soy una persona generalmente angustiada, sino que me están pasando cosas en este momento y a esta otra persona también. La respuesta más adecuada depende de cómo esta otra persona se nos presente, qué es lo que podamos decodificar de ellos. Si no somos como personas que, no sé si seguramente todos conocen ese tipo de personas que viven en burbujas y que no saben qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que le pasa al que tienen al frente, al que tienen al costado. Estas personas les falta empatía. Estas personas son difíciles de acompañar, porque uno a veces no sabe tampoco qué les pasa. Personas que aparentemente no necesitan, pero en el fondo sí lo necesitan. Entonces estas son las respuestas más adecuadas al entorno, decodificando lo que le pasa al otro. Bien, bueno, eso sería básicamente lo teórico que yo les traigo como disparadores para que ustedes puedan hacerme las consultas que necesiten, lo que quieran preguntar. No sé cuánto tiempo nos queda, María. Ya se nos corta, ya saben todo, tenemos la segunda parte, ingresamos y 45, así que preparamos el matecito, llenamos el termo, nos estiramos un poquito, ¿sí? Ingresamos 9:45, chicos, por favor. Sí, así Bueno. ya hacemos las preguntas y ya la licenciada nos saca todas las dudas, ¿sí? Bien. Vamos haciendo preguntas mientras nos queden, vamos haciendo preguntas y no nos olvidemos de poner nuestro correo, así les enviamos los certificados, ¿sí? Por favor, el que no tenga correo pone un número de teléfono y yo le envío el certificado por el WhatsApp, no hay ningún problema. Vamos con la pregunta. Así que vamos. Había una señora, si no recuerdo es de Mosconi, por favor, si nos puede dejar un contacto.
A ver. María, ¿puedo hablar yo un ratito antes que se corte? Sí, sí. A ver, buenos días, licenciada Paola. ¿Qué tal? Yo soy docente de la Escuela Armada Nacional. Sí. Quería, digamos, dar mi opinión con el tema de la empatía, porque usted Sí. decía que las personas se tienen que poner en el lugar de las demás, porque por el simple hecho de haber pasado por las mismas situaciones. Pienso yo, desde mi manera de pensar, de que capaz que todo ser humano se tiene que poner en el lugar de la otra persona sin la necesidad de pasar por una situación similar a las otras. Lo difícil, Olga, es poder entender lo que el otro está viviendo si uno no lo ha pasado. ¿Mm? Generalmente no hemos pasado la misma situación, pero sí situaciones con características parecidas. ¿Mm? En ese sentido es en el que yo digo que sí hemos llegado a vivir situaciones similares. Todos, porque somos seres humanos y tenemos vidas que si bien con algunos aspectos diferentes, todos pasamos por lo mismo. ¿Mm? En ese sentido. No que sea exactamente la misma situación, pero sí con características similares. ¿Mm?